Ok, chicos, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. La clase del día de hoy vamos a revisar algunos temas de factoreo y de solución de ecuaciones. Entonces, para la clase del día de hoy hemos planteado algunos ejercicios, los cuales han estado presentes en las últimas pruebas y que nos pueden ayudar a tener una buena referencia de cómo resolver los problemas. Sí, entonces, bueno, el primer ejercicio me dice, se lanza un objeto hacia arriba. Si la altura máxima que alcanza después de t segundos se representa en la función h igual a menos 6t cuadrado más 120t, y sin considerar la resistencia del aire, ¿cuál es la altura máxima y el tiempo en ese punto? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros leemos normalmente el ejercicio, muchos de ustedes pueden comenzar a pensar de que se trata de algún problema de física. Sin embargo, el momento en que me dan a mí la ecuación, esto me permite a mí resolverlo de una manera matemática directamente. ¿Ya? Y me dan las respuestas, que también vamos a ver como alternativa de solución. Entonces, vamos con el primer intento de solución, ¿de acuerdo? Me dice que se lanza un objeto hacia arriba. Entonces, la ecuación que me dan es esta de aquí. Y como está elevada al cuadrado, nosotros debemos tener claro que siempre que una ecuación es cuadrática, como resultado yo voy a tener una parábola. Adicional, un consejo que yo les voy a dar es leer el ejercicio y más o menos hacerse una gráfica para comprender cómo está. Entonces, si yo tengo aquí mi plano, mis ejes de X y Y, y me dice que yo lanzo un objeto hacia arriba, entonces más o menos yo tendría algo así. ¿Sí? Esa más o menos va a ser la parábola. Imaginémonos que lanzamos desde el suelo un objeto, ¿sí? Y que se va hacia la parte de arriba. Entonces, ¿qué es lo que me está preguntando? Me está preguntando la altura máxima a la que llegará y el tiempo en que llegará a esa altura. Vamos a ver el primer chance de solución. Entonces, mi primera solución sería la siguiente. La ecuación me dice h es igual a menos 6t elevado al cuadrado más 120t. Debo recordar que si yo derivo, ¿sí? La derivada me daría como resultado el punto máximo. Entonces, yo voy a hacerlo primero por ese camino. Entonces, derivando, me quedaría 0 es igual a menos 12t más 120. Los que recuerden cómo derivar, podemos utilizar este camino. Si yo despejo, me quedaría aquí 12t es igual a 120. Y finalmente, despejando, me quedaría que t ha sido igual a 120 dividido para 12. Lo que me da como resultado un tiempo de 10 segundos. ¿Sí? Recordemos, a ver, para los que sabemos derivar, baja el exponente y multiplica el de acá abajo. Entonces, 2 por menos 6 me daría menos 12t. Y aquí, como es derivada y tengo solo elevado a la 1, simplemente cojo la constante. Entonces, ese sería el procedimiento para derivar y yo ya he encontrado el tiempo de 10 segundos. Ahora, yo ya tengo encontrado el valor del tiempo. Lo que puedo hacer es reemplazar ese valor en la ecuación para encontrar la altura. Entonces, ¿qué hago aquí? H va a ser igual a menos 6, que multiplicaría a t, que ahora vale 10. Esto va a estar elevado al cuadrado, más 120, que multiplicaría a 10. Recordemos que este está al cuadrado. Y me quedaría que h es igual a menos 6 por 10 al cuadrado, me daría 100. Y 120 por 10 me da 1200. Entonces, finalmente yo he tenido que h es igual a menos 600 más
1200 y me da un resultado final de h igual a 600 metros. Este sería el primer camino de solución, como les decía, siempre y cuando nosotros tengamos claro lo que sería la derivada. Y podríamos utilizar este camino de aquí. Entonces, ¿qué me dice? Que en un tiempo de 10 segundos encontró la altura máxima, sí, porque recuerden que la derivada siempre me da el máximo o el mínimo. Y después de haber encontrado el punto máximo o el mínimo, reemplazo en la ecuación y obtengo este resultado de 600 metros. Listo, este sería mi primer chance de solución. Ahora yo voy a buscar otra alternativa. Entonces, yo al ver esta ecuación, ¿sí? Obviamente aquí va a estar la altura y acá va a estar el tiempo, ¿sí? O más bien dicho, aquí va a estar el valor de la altura. Lo que yo puedo saber es cuánto vale la altura en este punto, a ras de piso. ¿Cuánto vale la altura aquí? Va a valer 0. Entonces, yo puedo decir que 0, para saber en ese punto, 0 es igual a menos 6t al cuadrado más 120t. Sí, considerando que la altura a ras de piso es 0. Si yo resuelvo esto, me quedaría 6t al cuadrado menos 120t es igual a 0. Aquí yo puedo aplicar un caso de factoreo. ¿Sí? ¿Cuál sería el caso de factoreo? Aquí primerito yo puedo sacar un factor común. Entonces, si yo saco factor común, mi factor común va a ser 6t. 6t cuadrado dividido para 6t me quedaría únicamente t. Y menos 120 dividido para 6 por t. Entonces me quedaría 20. Esto es igual a 0. Si sigo resolviendo, me quedarían dos paréntesis. Uno que me diga 6t es igual a 0. Y por acá yo tendría otro que me dice t menos 20 igual a 0. Voy a separarles un poquito más. Listo. De la primera solución yo tendría que t ha sido igual a 0, o sea, cuando el tiempo es igual a 0. Y acá yo tendría que el tiempo es igual a 20. ¿Qué valores son los que yo estoy obteniendo aquí? Esos valores que yo estoy obteniendo aquí son cuando la altura vale 0. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué va a ser aquí? En 0 y acá en 20. O sea que realmente esta gráfica estaría aquí. ¿Sí? Aquí tendríamos el eje Y. Entonces, miren, ahora, yo ya he encontrado los puntos en los que h vale 0, que son lo que yo en la gráfica podía ver clarito. Miren, h0 y h0. ¿En qué puntos? En el punto 0 y en el punto 20. Pero me está pidiendo en el punto más alto. O sea, siempre el punto más alto va a estar en la mitad. Entonces, si es que yo tomo el punto de la mitad, ¿cuánto valdrá? Tiene que ser exactito la mitad entre 0 y 20. Y la mitad entre 0 y 20 nosotros sabemos que es 10. Entonces, ese valor de 10 es el valor que yo voy a tomar. ¿Por qué? Porque ese es el que está en el punto que a mí me interesa, o sea, en el punto más alto. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos claro esto, lo que procedo a hacer es reemplazar en la ecuación, así tal cual como lo vimos hace un momento. Yo voy a reemplazar en la ecuación ese valor de 10. Y si ustedes recuerdan, el valor que me arrojó la derivada también era 10. Entonces, menos 6 que multiplicaba a 10 al cuadrado más 120 por 10.
Y ya nos damos cuenta que nos quedó lo mismo, entonces h es igual a menos 600 más 1200 y h ha sido igual a 600 metros. Por este camino, también nosotros hemos podido determinar la respuesta. H es 600 metros y el tiempo va a ser de 10 segundos. ¿Sí? ¿Por qué de 10 segundos? Si eso no nos salió en los resultados, porque el tiempo que nosotros tomamos va a estar en la mitad exactita de los dos valores. Entonces, por aquí hubiéramos determinado que el tiempo ha sido igual a 10 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos caminos nosotros tenemos y podríamos darnos cuenta que la respuesta correcta para este caso era el literal A. ¿Ya? Y de ese modo nosotros podíamos ya tener el criterio listo para resolver nuestro ejercicio. Ok, el tercer camino o el tercer método que nosotros vamos a utilizar ahorita va a tener que ver con hacer un análisis un tanto lógico. Entonces, un análisis lógico, veamos. Si nosotros lanzamos un objeto hacia arriba, ¿sí? Vamos a analizar, miren, me da una altura de 10 metros en 600 segundos. Imagínense ustedes, podrán lanzar un objeto 600 segundos, que vendrían a ser 10 minutos, y subir apenas 10 metros, que es como 3 pisos de una casa. ¿Creen ustedes que si están en el primer piso y lanzan algo hasta el tercer piso o hasta la terraza, se demorará 10 minutos en subir? No, No, ¿verdad? Es algo imposible. Y bueno, y de hecho, hace un ratito escogimos mal la opción A porque no me fijé. No era la altura 10 metros, sino el tiempo era 10, ¿sí? es Y la la C. altura era 600. Ojo con eso, chicos, por favor, corregir eso. ¿Sí? Es el tiempo 10 segundos y la altura 600 metros, no 10 metros y 600 segundos. Mucho ojo que muchas veces lo que me acaba de pasar les suele suceder a ustedes en las pruebas. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, una altura de 10 metros en 600 segundos realmente es imposible. ¿Sí? Entonces, por ello, la opción A la voy a eliminar. Vamos con la opción B. Me dice una altura de 10 metros en 114 segundos, casi 2 minutos. Imposible también. Ustedes imagínense en el caso real. Siempre piensen en el caso real. Nunca, si es que ustedes lanzan 3 pisos o 10 metros de altura a un objeto, se va a demorar 2 minutos en subir. Sí, eso va a ser un tanto rápido. Entonces, por lo tanto, la opción B también yo la dejo descartada. Y ahí entramos a jugar, como yo les decía. ¿Quién quiere ser millonario? ¿Por qué? Porque a veces solo hace falta ser un poco lógico para yo eliminar las opciones. Entonces, miren la opción C, me dice 600 metros en 10 segundos. Bueno, dependerá de la velocidad a la que yo le lance. Ahí sí, porque yo puedo lanzarle más fuerte, pero el tiempo siempre va a ser bajo. Tengan en cuenta que cuando ustedes lanzan un proyectil hacia arriba, el tiempo va a ser bajo. Entonces, de igual forma, miren en la opción D, me dice 1140 metros en un tiempo de 10 segundos. Pero si ustedes se fijan en las dos opciones, ¿yo qué tengo? El mismo tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Reemplazar ese tiempo en la ecuación. Entonces, la ecuación me decía menos 6 por el tiempo que va a ser de 10 al cuadrado más 120 por 10. Y si se fijan, hemos llegado otra vez a lo mismo porque estamos considerando un tiempo de 10 segundos. Finalmente, nosotros sabemos que esto es igual a menos 600 más 1200 y que la altura ha sido igual a 600 metros. En este caso, sí, ya seleccionamos correctamente un tiempo de 10 segundos, una altura de 600 metros. Me ha dado la opción correcta que es la C. Ojo con eso que en la anterior se nos fue mal. Sí, muy pilas. Este sería otro camino de resolver para que ustedes puedan tener en cuenta. Yo siempre voy a tratarles de dar muchos caminos para que ustedes vean en cuál ustedes se sienten más cómodos y con el cual podamos trabajar. ¿Sí? Entonces, de igual manera vamos a realizar el recorte
para poder tener en nuestros apuntes. Listo, chicos. Entonces, vamos a hacer una vez más este problema, pero por el método de la coordenada del vértice. Así ustedes tienen la variedad suficiente para poder escoger el camino que ustedes mejor lo crean. Entonces, déjenme ver si puedo recuperar el dibujo. Ya no. Ok. Entonces, bueno, teníamos un eje, mi otro eje. Sabemos que como es cuadrática va a ser el resultado una parábola, entonces dibujamos la parábola. Y yo tengo, gracias a la geometría, una fórmula que me va a dar las coordenadas de este vértice, ¿sí? Denominada CB, coordenada del vértice. Y eso es una fórmula, me dice que la coordenada del vértice es igual, ¿sí?, a menos B sobre 2A para X. Y para Y va a ser la función de menos B sobre 2A. Entonces, pongamos solo función de X. ¿Sí? Y cerramos todo el paréntesis. Entonces, ahí yo tendría ya la fórmula de la coordenada del vértice. Recuerden que esto es una fórmula. Siempre que para mí podamos evitar fórmulas, va a ser un poco mejor. Entonces, ¿qué quiere decir esta coordenada del vértice? Que yo voy a encontrar primerito un valor para X, ¿sí? Aplicando esto de aquí. Y después, con ese valor que yo encuentre, voy a encontrar acá Y, ¿sí? F de X. Entonces, cuando yo tengo una expresión cuadrática, en este caso, la ecuación que me dice que es h igual a menos 6t al cuadrado más 120t. Tengo la expresión. Y ustedes deben recordar que las cuadráticas están basadas de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, si ustedes se fijan, es muy parecido. ¿Qué es lo que le acompaña a la x al cuadrado? Va a ser el valor de a. ¿Qué es lo que le acompaña solo a la x? Va a ser el valor de b. Y si tuviéramos solo un número, va a ser el valor de c. Entonces, yo aquí voy a igualarle a 0. ¿Ya? ¿Qué he logrado con esto? Yo ya sé cuánto puede ser el valor de a y ya puedo saber cuánto es el valor de b. Entonces, yo sabría que a ha sido igual a menos 6 y que b ha sido igual a 120. Aplico la ecuación, ¿sí? Aplico esto de aquí. Y si yo hago menos b sobre 2a, ¿sí? Que recuerden que esto va a ser la coordenada en x. ¿Cuánto me da? Entonces veamos. Menos b, menos, ¿cuánto valía b? 120. Y eso dividido para 2a. 2 y a que vale menos 6. Listo. Estamos aplicando la fórmula de la coordenada del vértice. 120 dividido para 2 por 6, 12, me quedaría 10. Entonces ya he sabido que el valor de x ha sido 10.
¿Por qué positivo? Porque miren, arriba yo tengo negativo y abajo también negativo. Menos por menos me da más, entonces me quedaría 10. Y para encontrar el valor me dice que yo tengo que reemplazar en la función, pero con el valor de 10. Entonces, f de x, ¿sí? O lo que va a ser el valor de y, es igual a reemplazar en la función. Entonces, menos 6 por 10 elevado al cuadrado más 120 por 10. Y si ustedes se fijan, otra vez volvemos a la misma ecuación y me ha quedado que el valor de y es igual a 600 metros. Entonces, miren, por un método más, estamos demostrando que la respuesta correcta ha sido en x, que sería el tiempo 10, y y, que sería la altura, un valor de 600. Entonces, nuevamente, la opción correcta hubiera sido la opción C. El método que ustedes elijan, ¿sí? El método que ustedes consideren el mejor, se puede trabajar. Para mí, el más rápido es derivar. Sí, pero tendríamos que recordar cómo se deriva. Si es que no recuerdo cómo se deriva, para mí el siguiente método a utilizar sería más fácil igualar a cero y factorar. Sí, y recuerden, encuentro los valores de los extremos y el que me sirve a mí es el de la mitad. Sí, si yo en este caso encontré 0 y 20, el de la mitad sería 10. Vamos a hacer un recuento, denme un segundito. Ya chicos, miren, y aquí ustedes pueden ver, ¿sí? Cómo más o menos es que yo les voy a colgar los apuntes. Entonces, ustedes pueden fijarse aquí, miren, el método, que para mí el más rápido es este de aquí, derivando, miren. Sí, si es que yo derivo la ecuación que me dan, obtengo el resultado de t igual a 10 segundos y reemplazo la altura, que sería 600 metros. Ojo que aquí en el segundo está mal esto, era la opción C y no sé, seleccionamos la A por un error. ¿Ya? Para este segundo método, ¿qué hicimos? Igualamos a 0 y factoramos. ¿Qué sacamos aquí? Factor común. ¿Sí? 6t igual a 0, t menos 20 igual a 0 y me queda que el tiempo es igual a 0 y el tiempo es igual a 20. Pero estos tiempos de aquí son los extremos, este de aquí y este de acá. Si yo necesito saber o me pregunta el punto máximo, la altura máxima, siempre va a estar en la mitad de esos dos puntos. Entonces, entre 0 y el 20, la mitad es 10. ¿Qué hago? Tomo este valor de 10 y lo reemplazo en la ecuación. Una vez que lo reemplazo, me doy cuenta que la altura es de 600 metros. Y el tiempo es 10 segundos. Para acá, utilizando las lógicas, o la lógica, perdón, habíamos dicho que la opción A y la opción B quedaban descartadas porque los valores del tiempo eran muy altos, 6 minutos y 2 minutos, para una altura de apenas 10 metros. Era imposible que nosotros lo logremos, ¿sí? Como un valor de altura máxima. Entonces descartamos esas dos opciones y me fijé que en la opción C y D el tiempo es el mismo, 10 segundos y 10 segundos. ¿Qué hago? Reemplazo en la ecuación el valor de 10 segundos y me da una altura de 600 metros. Por ende, la opción correcta, habíamos escogido la opción C. Y finalmente, con la coordenada del vértice, que es esta fórmula, para el valor de x menos b sobre 2a, y para el valor de y, el valor que me salió aquí, de resolver menos b sobre 2a, reemplazo en la ecuación y encuentro el valor de y. ¿De acuerdo? Entonces aquí nosotros tenemos 4 caminos, 4 alternativas por la cual nosotros podemos analizar y buscar la que para nosotros sea la mejor. Yo les aconsejo, si sabemos derivar, vámonos directo a eso. Y si es que no sabemos derivar, bueno, este método de acá también me parece súper útil, encontrando los extremos, factorando y después cogiendo el punto medio. Acá por la lógica también es bueno, pero muchas veces los ejercicios no nos van a brindar las facilidades para nosotros poderlo hacer a través de la lógica. Entonces, mi consejo, vámonos por cualquiera de estos dos. ¿Por qué no les doy chance mucho a la opción D? Ahora, si ustedes se saben la fórmula y no se les hace difícil, chévere, pero siempre vamos a tratar de evitar fórmulas por cuestiones de memorizar. ¿Sí? Ahora, de que se me van a tener que aprender esto después, sí, se me van a tener que aprender esto, pero
De entrada, yo preferiría que vayamos por la parte de el análisis y del razonamiento. Entonces, yo me iría por la opción de acá.